Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero a través de El Sembrador Nueva de Evangelización Televisión. Estamos aquí en México, en la Ciudad de México, grabando en el Postulantado San Agustín. También nos ven a través de YouTube, en concreto a través de la página, el canal CEAR Television Network. Bienvenidos a este programa. Hoy estamos con un Agustino Recoleto que toda su vida ha estado en Brasil, ha estado en Amazonas, ahora está en el sur de Brasil. Él es Fray Nicolás Pérez Aradros. Bienvenido. Muchas gracias por ceder tu tiempo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, Nicolás, has estado en Brasil y parte de tu historia, y, bueno, no parte, la mayor parte de, vamos a decir, de tu sacerdocio, toda ella ha estado centrada en Brasil en dos partes. Una es Amazonas y otra ha sido el sur de Brasil. Sí. Sí. ¿De Amazonas qué te llevas? Bueno, pues la Amazonas mi experiencia fue en la prelatura de Labria, fueron los 7 primeros años de después de mi ordenación presbiteral como sacerdote. Pues fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora. Fue un cambio total, ¿no? Porque venía de los estudios de teología y de la vida conventual y de repente pues nos encontramos aquella vida de misionero con aquel pueblo sencillo, visitando, ¿no?, aquellas comunidades del río Purús y compartiendo con ellas su vida, ¿no? Fue una experiencia muy preciosa, un aprendizado, ¿no?, con ellos, con la simplicidad de este pueblo. Y luego después al sur de Brasil. Sí, después me fui al sur, a São Paulo, donde hice algunos estudios, ¿no? Y posteriormente pues he trabajado sobre todo en el sureste, en Espíritu Santo, se llama la provincia del Espíritu Santo, que está en la parte superior de Río de Janeiro. Tú llegas a Brasil, vas a Amazonas, pero para que llegues a Brasil y vayas a Amazonas hay una historia anterior. Nicolás Pérez Aradros es de España, de una región al norte de España, La Rioja. ¿Cómo surge la vocación de Nicolás a la vida Agustino Recoleta? Bueno, pues mi vocación surgió en el seno de mi familia, ¿no? Porque allí mi madre, mis abuelos muy religiosos y después mi abuelo por parte materna, pues tuvo 7 hijos, ¿no? Y de esos 7, pues mi madre se casó y un otro tío también se casó. Los otros fueron 2 frailes también agustinos, recoletos. Uno vivió aquí en México toda su vida y también 3 monjas. Entonces la familia era muy religiosa y desde pequeño pues ya me encaminaron así para el seminario. ¿Para el seminario a qué años entraste, Nicolás? Nosotros en aquel tiempo entrábamos jóvenes, ¿no? Entrábamos con 10 años y pues era la época de entrar jóvenes. Hoy ya es otra experiencia, otro modo, ¿no? En este tiempo, una vez que ya te has ordenado, como has dicho, estudiaste teología, ¿qué destacas tú de la Iglesia de Brasil? La Iglesia en el Brasil tiene una característica muy peculiar que es el laicado, ¿no? La Iglesia del Brasil eminentemente es una iglesia laical, sea por la escasez de sacerdotes, ¿no? Pero esto ya viene desde la propia colonización, ¿no? Entonces, donde me ha tocado vivir, el laicado, los laicos tienen una acción, un protagonismo muy grande en las parroquias, ¿no? En todos los sentidos, en la participación de los consejos pastoral, el consejo económico y en todas las pastorales, ¿no? Y es la experiencia que he vivido allí en el Brasil, también en una iglesia de laicos, los laicos ejerciendo diversidad de ministerios también. Nosotros tenemos muchas comunidades eclesiales, ¿no? Allí se llaman comunidades eclesiales de base, y estas comunidades se reúnen todos los domingos, y como no hay sacerdote, pues ellos celebran la palabra. Entonces tenemos los ministros de la palabra, que todos los domingos presiden la celebración dominical de la comunidad. Junto con ellos pues tenemos también los ministros de la comunión, que distribuyen la comunión. El sacerdote pasa en la comunidad a veces una vez por mes o más, 2 veces o cada 2 meses,
y ahí pues se consagra las hostias necesarias para la comunidad, pero la comunidad se reúne todos los domingos, sea con un sacerdote o sin sacerdote. Entonces en la experiencia de las comunidades tenemos ese tipo de ministerio. También me ha tocado vivir y lo he incentivado mucho, los ministros que presiden los casamientos, las bodas, ¿no? En el caso es un matrimonio que se prepara y es instituido para celebrar las bodas, ¿no? Y también en las comunidades que he vivido pues había ministros del bautismo, también de la propia comunidad. Entonces el sacerdote pues hacía lo que es imprescindible, ¿no? Lo que puede hacer, que es la celebración de la Eucaristía y las confesiones y la unción de los enfermos. Y los otros, todos los laicos, las propias comunidades ya tenían sus ministros. Entonces esa es una característica así muy positiva, ¿no?, de la Iglesia del Brasil, el protagonismo de los laicos. Protagonismo de los laicos que se ha mirado desde Europa y a veces desde Roma con sospecha. ¿Por qué se ha mirado con esta sospecha y por qué la Iglesia de Brasil es tan abierta? Es la que, vamos a decir, punta de lanza, y a veces hay otros que como que la retraen y la quieren cortar esa punta. Bueno, pues se ha visto un poco, se ha podido ver un poco desde Roma, un poco diferente, porque a pesar del Concilio Vaticano II decir que definir la Iglesia como pueblo de Dios, no pueblo de bautizados, en la cual todos los bautizados tienen su lugar, ¿no?, su ministerio, su función, infelizmente pues a veces en Europa existe esa dimensión de una iglesia vertical, ¿no?, que viene el Papa, los obispos, los padres, y todo gira alrededor de ellos, ¿no? Entonces es difícil, ha sido difícil asimilar ese nuevo concepto de iglesia del Concilio Vaticano II. Y esto en muchas mentalidades, no solo en el clero, sino a veces también en el pueblo, ¿no?, porque la gente de la iglesia que a veces pues, quiero que el padre me case, quiero que el padre bautice a mis hijos, ¿no? Y siendo que el bautismo puede ser administrado por una persona desde que la Iglesia lo oriente así, así como que sabemos que en el matrimonio, ¿no?, los ministros son los esposos, el padre, el cura está allí, el sacerdote está allí como testigo, y en esa abertura, también esa posibilidad que los laicos, el matrimonio cristiano pueda recibir los votos de los novios en el día de su boda. Entonces yo creo que esa dificultad es un poco el concepto que podemos tener de iglesia, ¿no? Una iglesia, como el concilio nos ha dicho, una iglesia más participativa, una iglesia de bautizados. Tú que has estado en los años 80 en Labrea, en la prelatura de Labrea, ahora que vas de visita como provincial, eres provincial de la provincia de Santa Rita, que está ubicada prácticamente en Brasil, en todo Brasil. Sí. Ahora que vas allá, ¿cómo ves la Labrea de los años 80 y la prelatura de los años 80 en Labrea, metida ya en el Amazonas, y la prelatura del año 2000, del siglo XXI? ¿Se ha avanzado? ¿Se ha retrasado? ¿Todo sigue igual? No, la parte de desenvolvimiento económico, tecnológico ha avanzado muchísimo, ¿no? Está irreconocible, ¿no? A nuestros tiempos ha avanzado mucho. En el aspecto eclesial continúa ese trabajo que se ha avanzado más en los trabajos sociales, ¿no? La promoción de los niños, los jóvenes, la pastoral social se ve más intensidad, ¿no? Ahora, como siempre, las mismas dificultades de siempre, ¿no? En el aspecto familiar no hay una familia sólida, ¿no? El padre, la madre, los hijos, ¿no? Están bastante destructuradas las familias hasta hoy. Y también el aspecto, lo que dificulta más, ¿no?, son las iglesias evangélicas, ¿no?, que han proliferado mucho más, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que se ha avanzado en ese aspecto social, pero hay muchos desafíos que continúan estando presentes, ¿no? Y uno de ellos también es la formación de los laicos, ¿no?, que allí es más difícil por las distancias, ¿no? Son días de barco para reunirse, para poder hacer una semana de formación de laicos, ¿no?
y entonces las distancias y los costes, ¿no? Son grandes. Y ahí esos desafíos continúan hoy en la prelatura. Hoy continúan esos desafíos. Hay unos centros Esperanza que llaman ahí en la prelatura. ¿Nos puedes explicar qué es lo que hace el Centro Esperanza o los centros Esperanza en la prelatura de Labria? Pues el Centro Esperanza acoge jóvenes para... allí en Brasil es costumbre, las clases duran medio día. Entonces la otra mitad del día son acogidos en el Centro Esperanza. Se les da trabajos manuales, se les enseñan trabajos manuales para que después puedan servirse de ello y ganar algún dinero futuramente. Se les acoge, se les da una formación también religiosa, humana, y también pues, hay una comida, cuando ellos van allí también se les da alimento también. Entonces es un modo de promocionar a estos jóvenes que participan de los Centros Esperanza. Me imagino esto se hace ahora en el siglo XXI, a partir del año 2000 más o menos, un poquito antes. En tu tiempo, ¿qué es lo que más destacaba en los años 80 como pastoral social en Labria? Pues en aquellos tiempos estaban muy presentes la pastoral de la tierra, ¿En qué consistía la pastoral de la tierra? La defensa del agricultor, de dar valor al trabajo del agricultor, la preservación de sus tierras, la cuestión de la cooperativa también, los agricultores juntarse para valorizar el producto. Se trabajaba bastante la cuestión del agricultor, la defensa del agricultor. Y después ya comenzamos también la formación de agentes de pastoral, porque hasta la década de 70 más o menos se vivía aquel sistema de sobriga. El padre, el sacerdote, subía por el río, iba visitando las comunidades, pero iba haciendo solo los sacramentos, celebrando solo la misa, las bodas, y bautismo, confirmaciones, era eso. En la década de 70 ya se comenzó ese trabajo de formación de los líderes y se comenzó también ese trabajo social de la defensa del agricultor. También había trabajos así sobre la cuestión indígena, la defensa de la vida de los pueblos indígenas allí. Bueno, ahora vamos a hablar de la vida de los indígenas, la defensa de los indígenas, porque ahí está la hermana Cleusa, que pues está en proceso de beatificación, pero vamos antes con Gaby Ríos. Ella está preparada con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Vamos contigo, Gaby, y enseguida volvemos aquí a Valores de Acero. Gracias, Gaby Ríos, por esas 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica y de los Agustinos Recoletos. Estamos transmitiendo a través del Sembrador Nueva Evangelización desde la Ciudad de México, en el Postulantado San Agustín. Nos han prestado pues parte de sus instalaciones para poder hacer este programa. Aprovechamos la presencia de un religioso agustino recoleto que se encuentra en Brasil. Toda su vida ministerial ha estado como sacerdote en Brasil y pues queremos que nos cuente su experiencia, cómo ve el Brasil de hoy, cómo fue el Brasil de ayer. Estamos hablando de la defensa de los indígenas y de una hermana muy querida por la familia Agustino Recoleta, misionera Agustina Recoleta, la hermana Cleusa. ¿Tú conociste a la hermana Cleusa? Sí, tuve esa oportunidad, porque fue el inicio de los años 80, yo llegué ahí el año 81 en la prelatura, y ella se incorporó también esos años allí. Había presencia pues, de las misioneras Agustinos Recoletas y Cleusa estaba allí. Bueno, ¿y esta religiosa qué pasó con ella? Ahora quieren pues, que su causa de beatificación se vaya moviendo. Parece que fue mártir, que murió por el Evangelio en defensa de los indígenas. Sí, sí. La hermana Cleusa vivía en el colegio, las hermanas tenían un colegio, pero ella
le gustaba mucho y de hecho era muy solidaria con los indígenas y los acogía en su casa y siempre estaba pues con ellos, ¿no? Los ayudaba y defendiendo siempre pues la causa de los pueblos indígenas, que no era otra cosa que la causa de sus tierras, ¿no? Que eran invadidos, los ríos también ya invadidos, en fin, la defensa de la vida, ¿no? Una vida digna para los pueblos indígenas. ¿Cómo murió ella? ¿Cómo fue su muerte? Bueno, ella supo que en el río Pasia había habido una riña entre los propios indios, ¿no? Una cuestión de los indios con los poseiros que dicen allí, aquellos que quieren adueñarse, ¿no? De las tierras de los indios, y ella subió para defender, ¿no? Los indios, y subió y después venía en la canoa, en la bajada ya venía en la canoa, y fue un propio indio que tiró, disparó, ¿no? Y después el acompañante que venía se echó al agua, ella mismo le pidió para echarse al agua, para que no fuese también asesinado, y después la mataron y la descuartizaron, ¿no? Y la dejaron en tierra su cuerpo, ¿no? Y la noticia llegó a la Abria y don Jesús, Monseñor Jesús, que era el obispo, y otros pues fueron atrás a ver lo que había pasado con ella. Encontraron el cuerpo pues destrozado. Ella vivía para los indios y defendiendo su causa. Entonces fue defensora, ¿no? La vida, y esto lo hacía por Cristo, ¿no? En función del Evangelio. ¿Y el pueblo cómo vive esta relación de la hermana Clusa con ella? El pueblo lo toma como una verdadera defensora de los indígenas, acuden a ella, rezan con ella, por ella. Yo creo que sí, así no sé confirmar, pero allí existe la tumba y se celebra siempre su memoria, ¿no? No solo entre ellos, también entre nosotros, las hermanas celebran su memoria. Realmente dio su vida por Cristo, ¿no? Dio su vida por los hermanos, en este caso, ¿no? Por los pueblos indígenas. Por los pueblos indígenas. Una religiosa misionera Agustino Recoleta, con la cual tú conviviste. ¿Cómo se vive la vida religiosa? Los consagrados, ¿cómo viven allá en Brasil? El Papa nos invita a ir a las periferias, a también pues, enriquecer nuestro carisma con las iglesias particulares. ¿Cómo en este momento los consagrados y consagradas de Brasil están viviendo con esta crisis que el mismo Brasil pues, está experimentando? La vida religiosa en Brasil generalmente es una vida bastante profética, ¿no? Da bastante testimonio y siempre alineada con las causas de los más sufridos, ¿no? Esto en líneas generales, ¿no? Participo del regional, digamos así, de la conferencia de religiosos, ¿no? Del Brasil, y allí cuando nos reunimos pues se comparten todas estas experiencias, ¿no? Y la vida religiosa pues sí está bien así de frente en esas cuestiones a favor de los más necesitados. Y entre nosotros, ahí en Brasil, tenemos 10 parroquias, ¿no? Y todas las parroquias tenemos también un trabajo social, en todas ellas, ¿no? Siempre hay alguna cosa en este aspecto que nos coloca así ayudando a la causa de los más pobres. ¿Y qué proyectos sociales exactos? No sé si nos podrías contar algún proyecto social. Sí, a mí me ha tocado en la parroquia, por ejemplo, allí en Brasil existe un estado, se llama Espíritu Santo, la capital es Vitoria, y tenemos, ¿no? Un proyecto social, se llamaba SECRI, ¿no? Servicio de engajamiento, en portugués sería compromiso, ¿no? Cristiano, y este servicio pues trabajamos en la parte de la montaña, donde viven los más pobres, y pues siempre comenzó con la promoción de los niños, niños, los pobres que en la escuela pues suspendían muchas materias, y entonces ese periodo estudian medio periodo, por la tarde pues se les daba ese refuerzo escolar, ¿no? Para ellos poder superar las materias al final del año. Y a partir de los niños, después el proyecto fue creciendo, entraron las madres de los niños, la familia, los jóvenes,
porque los niños que entraban temprano ya no querían salir del proyecto, porque allí eran bien acogidos, había clases de baile, de guitarra, de teclado, piano, todas esas cosas. Entonces ellos se sentían valorizados y iban creciendo, ¿no? Y ese proyecto pues, se ha ido desenvolviendo en otros proyectos sociales muy interesantes. Por ejemplo, uno de ellos es el Banco Bien. O sea, ¿qué significa este Banco Bien? Es que en el barrio, por ejemplo, tú hacías un servicio y te pagaban una parte en dinero y otra parte en una especie de ticket, ¿no? Y con esos tickets tú comprabas cualquier cosa dentro del barrio, no la podías comprar fuera sino del barrio, y así con eso movimentaban también la economía del propio barrio. Muy interesante. Ahí comenzó el primer proyecto en todo el Brasil, ¿no? El modo de generar riqueza en el propio barrio. Y había otros programas así sociales, principalmente comenzando con los niños, los jóvenes y después también las madres de familia. Ese es uno, pero ha habido muchos. Las oficinas de Santa Rita es muy común en todas nuestras parroquias, gente que hace ropa para niños o para... cuando van a nacer recién nacidos, o entonces recogen ropa usada, la mejoran y después se vende a un precio asequible para los otros. En fin, muchos proyectos en este sentido, ¿no? Nosotros hicimos un proyecto social también con las iglesias. El año 2000 en el Brasil fue un año ecuménico, y entonces teníamos 3 iglesias ecuménicas: la Presbiteriana Unida del Brasil, la Iglesia Católica y la Metodista. Conseguimos hacer un proyecto, lo llamamos Justicia Social, en que abogados de las 3 iglesias daban asistencia gratuita a los más pobres del barrio también. Así cosas muy, muy interesantes, ¿no? Tuvimos, allí en Brasil es común en la Cuaresma hacer la campaña de la fraternidad, que es una campaña de solidaridad, y cada año la conferencia episcopal coloca un tema, ¿no? Entonces hubo un año que se trató del tema sobre el agua, ¿no? Y conseguimos colocar agua en 200 familias del barrio también. Así, son proyectos sociales que están bien presentes en la vida de nuestras parroquias. Hoy se habla del cuidado de la creación y se habla también de la ecología. Tú acabas de decir ahora, has hecho referencia al agua. Hace unos días o hace unas semanas celebrábamos el Día del Agua. Sí. El Papa Francisco con Laudato Si nos ha dicho que debemos de cuidar este mundo, esta casa común. Sí. ¿Cómo está la Iglesia de Brasil funcionando con este departamento y esta sensibilidad de la casa común? Pues la sensibilidad muy grande. Por ejemplo, este año la campaña 2017 es sobre los biomas brasileños, ¿no? Sobre la floresta, pájaros de las diferentes regiones del Brasil, ¿no? Para defender los sistemas ecológicos del Brasil. Son 6 biomas. La campaña es preciosa, ¿no? Porque va mostrando el Brasil del Amazonas, la mata atlántica de la playa, en fin, la parte sertaneja del Brasil, en fin. Y el año pasado la campaña de la fraternidad fue esto, la casa común, también sobre la casa común. Entonces esa cuestión ecológica está constantemente volviendo en la Iglesia del Brasil, trabajando mucho. Porque claro, esa sensibilidad que necesitamos, ¿no? Sobre la basura, ¿no? El desperdicio que hay, ¿no? Un desperdicio. Y también la cuestión del agua, que a pesar que el Brasil es un país bendito, ¿no? Porque tiene muchos ríos, tiene mucha agua, pero se va sintiendo ya la escasez, ¿no? En algunas regiones hemos pasado 3 años así con una lluvia abajo del mínimo que se requiere para la vida, ¿eh? Y entonces con esa dificultad la Iglesia constantemente estamos haciendo campañas. Este año, el año pasado y fueron 2 campañas sobre la ecología, pero ya otras campañas también nos hablaron sobre eso.
Hace unos años se celebró ahí la Jornada Mundial de la Juventud, en Río. Sí. Pues yo recuerdo las imágenes de Río, las playas llenas de jóvenes, de gente, en fin. Sí. ¿Qué ha quedado de esa Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué ha quedado en la Iglesia de Brasil y en los jóvenes de Brasil? La Iglesia del Brasil siempre se ha dicho que es una iglesia joven, ¿eh? Y entonces en todas las parroquias, comunidades, se ha buscado, ¿no? Se tiene esa sensibilidad con el joven y se da ese protagonismo, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Tenemos bastante dificultad, ¿no? Porque pues el joven cuando entra a la universidad ya el hecho de querer ganar, de programar su vida, un futuro, estas cosas, entonces ya enfoca más los estudios, enfoca más la parte intelectual, pero en cuanto se puede trabajar con el joven, la Iglesia tiene ese apelo, esa preocupación con los jóvenes. Nicolás, provincial de la provincia de Santa Rita, que está en Brasil, agradecemos tu tiempo, el que estés aquí con nosotros en este espacio, y también a ustedes, el que nos hayan abierto la puerta de su casa a través de la televisión y nos vean. Saludamos a toda la gente que nos ve desde Estados Unidos a través de ESNE. Nos vemos en el próximo programa aquí en Valores de Acero.